uno de los filósofos más importantes del Imperio Romano, es el que vamos a presentar hoy en Filosofía Apuntes, Lucio Aneo Séneca, quien se haría de alguna manera sucesor de Marco Tulio Cicerón frente a las personas más importantes de la filosofía romana. Aquí veremos el resurgimiento del estoicismo y del moralismo para sentar las bases y dejarlas hasta la posteridad. Séneca no solo escribió sobre cosas morales y filosóficas, sino que también compuso un cierto número de tragedias que, bueno, no analizaremos en este podcast de la vida de Séneca, como gran literato que era, ¿ya? Lucio Aneo Séneca fue consejero político de uno de los emperadores más déspotas de Roma, ¿no? Que era el mismísimo Nerón. Por lo tanto, la vida de Séneca gira también de alguna manera con la vida de Nerón, ¿ya? Sin embargo, hay muchas cosas que los diferencian totalmente, muchas cosas que los diferencian. No va a terminar bien esa relación entre Séneca y Nerón, por lo demás, pero este filósofo nos va a dejar un legado moral, un legado de enseñanza que va a ser perdurable en el tiempo, ¿no? Va a ser muy perdurable en el tiempo. Cuando uno lea a Lucio Aneo Séneca, le pareciera estar uno leyendo unos libros de autoayuda, ¿no? Pero luego se da cuenta, con una lectura más profunda, que esto es filosofía, chicos. Que esto es filosofía, es una enseñanza permanente para la vida. ¿Ya? Es una enseñanza permanente para la vida. Es como un profesor Séneca. Cuando usted lea a Séneca, usted pareciera ser que a usted le está hablando un profesor, alguien que sabe mucho, ¿no es cierto? Y que lo está aleccionando a usted de alguna manera, ¿no? Le está dando una lección. Esa es la impresión, digamos, que me da a mí con los libros de Séneca, que me parecen increíbles, me parecieron increíbles. Así que, sin más dilación, entonces, vamos a ver la historia de Lucio Aneo Séneca. Séneca, también llamado Séneca el Joven, nació en el año 4 a.C. en la ciudad de Córdoba, Hispania, en la antigua Roma, aunque la locación de su nacimiento no ha sido 100% comprobada. Por lo tanto, podríamos decir, ¿no es cierto?, que Séneca podría ser español, ¿no es cierto?, en ese sentido. Hay muchas personas, me han hablado a mí, personas de España, que dicen que uno de los filósofos que se lee, ¿no es cierto?, en las escuelas, en la enseñanza elemental, ¿no es cierto?, es Séneca, de alguna manera. Su nombre completo, como sabemos, es Lucio Aneo Séneca, llamado también Séneca el Joven. Sus padres fueron Marco Aneo Séneca, llamado Séneca el Viejo, quien era un destacado profesor de retórica, y su madre fue Elvia, de excelente carácter y educación. Sus hermanos fueron Lucio Aneo Novato, más conocido como Galión, quien fuera senador y gobernador de Grecia y Mela, quien, si bien no se destacó mucho en algún área en específico, fue padre del mismísimo poeta Lucano. Era una familia tremendamente distinguida en la antigua Roma y sobre todo en el curso de la antigua Hispania. Sus primeros años de infancia los pasó con su tía Marcia, quien lo educó y formó como orador en la escuela de Atalo, quien era un filósofo estoico con una mezcla de pensamiento basado en el neopitagorismo. Séneca tenía una salud delicada, padecía asma. Y recordemos bien esta enfermedad, chiquillos. Recordemos bien esta enfermedad de Séneca. Y cuando niño fue a sanarse a Egipto con su tía, pues ella era la esposa del prefecto Gayo Galerio, quien fuera gobernador de Egipto por el emperador romano Tiberio, quien lamentablemente murió en el hundimiento de un barco. Justamente en Egipto, Séneca aprovechó de estudiar administración y finanzas para luego estudiar geografía. Estudiar administración y finanzas, bueno, estudiar todo lo que tenga relación con el dinero, ¿no? También se dejó llevar por los relatos místicos egipcios, al igual que por el misticismo pitagórico, ¿no es cierto? Al volver a Roma en el año 31, Séneca estudió retórica, gramática
y filosofía, adoptando la filosofía estoica como un estilo de vida. Por lo tanto, digamos, si nosotros pudiéramos decir en términos informales, Séneca se casó, ¿no es cierto?, con el estoicismo. Se casó con esa rama de la filosofía. Y bien que la va a llevar a cabo, chicos, bien que la va a llevar a cabo. Carrera política. Luego de terminar sus estudios en Roma, en ese mismo año emprendió una carrera en política y leyes. En el año 37, que estuvo en Roma, Séneca presenció la caída de Calígula, un emperador tremendamente detestable, déspota, que lo había condenado a muerte por conspirar contra él. Sin embargo, Calígula se abstiene de condenarlo a causa de la grave enfermedad que tiene Séneca. En pocas palabras, el emperador dejaría que la naturaleza hiciera el trabajo sucio, pues la vida del filósofo no sería larga debido al asma, ¿no es cierto?, a esta enfermedad. Para ese tiempo, Séneca ya era un destacado orador en el Senado, despertando los celos y enojo de los que lo rodeaban. Por miedo a que conspiraran contra él, Séneca se retiró de la vida pública. Con el asesinato de Calígula, Claudio toma el poder de manera obligada en el Imperio Romano. Séneca seguía siendo una persona importante y con mucha influencia política. No pasó mucho tiempo para que Séneca fuera nuevamente condenado a muerte por el emperador. Claudio lo acusó de un adulterio que jamás pudo ser probado con las hermanas de Calígula. La pena no llegó a cumplirse y en vez de ser condenado a muerte, fue condenado a exilio. En esos años de exilio, que fueron 8 aproximadamente, Séneca estudió ciencias naturales y filosofía. Escribió las conocidas Consolaciones dedicadas a su tía, a su madre y a Polibio. La esposa de Claudio, llamada Agripina, ayudó a Séneca a conseguir el perdón imperial. En el año 49, Séneca ya estaba de vuelta en Roma y en el año 50 era pretor en el Cursus Honorum. La figura del pretor, ¿no es cierto?, es un administrador de justicia, el pretor, ¿ya? Eso lo pueden ver, ¿no es cierto?, en nuestra breve historia de Roma, donde nosotros también vemos esto del Cursus Honorum. Un año después, los favores se vieron mejores porque fue nombrado tutor de Lucio Domicio Aenobarbo, quien sería el futuro emperador de Roma. ¿Y quién era Lucio Domicio Aenobarbo? Nerón. También fue tutor de Sexto Afranio Burro, quien sería un militar comandado por el mismo Nerón. Claudio es asesinado el año 54 por envenenamiento de su esposa. Séneca y Burro tenían toda la popularidad del momento, aunque no podían ser emperadores. Finalmente Séneca fue nombrado consejero político y Burro quedaría como oficial militar, ambos trabajando en conjunto. En ese mismo año, Nerón es nombrado emperador de toda Roma. Agripina, la madre de Nerón, estaba resuelta de que debía seguir influenciando las decisiones de su hijo. Muchos emperadores consideraban aquellos tiempos como los mejores del imperio, es decir, en el comienzo del imperio de Nerón. Séneca y Burro administraban todo el imperio romano, mientras que Nerón se dedicaba al ocio y al estudio de la filosofía, aconsejado por el mismo Séneca. Introdujeron reformas fiscales y judiciales, promoviendo actitudes más humanas hacia los esclavos, reprimieron la rebelión de Boudica, ¿no es cierto?, en Britania. Recuerden que habíamos visto un poco la figura de esta guerrera celta que se rebeló numerosas veces en contra del imperio romano. Y ganaron la guerra en contra de Armenia y derrotaron a los partisanos. Por lo tanto, había muchas victorias. Con el paso del tiempo, Nerón se fue hartando de las enseñanzas de su consejero político y filósofo Séneca. El filósofo trató de sacar todos los comportamientos y pensamientos malos de Nerón, pero fue imposible hacerlo. En el año 59 la madre de Nerón fue asesinada. Todo estuvo planeado por la esposa de Nerón, llamada Popea Sabina, que en ese tiempo solo era una amiga, ya que le molestaba mucho la influencia que ejercía en Nerón. Acuérdense que Agripina tenía un plan, ¿no es cierto? Y era básicamente influenciar las decisiones de Nerón.
Pero bueno, Popea Sabina aprovechó esto, ¿no es cierto? Aprovechó esto y se transformó en un obstáculo para su madre Agripina, para influenciar a Nerón. Por lo tanto, Popea Sabina terminó, ¿no es cierto?, influenciando realmente a Nerón, y así es que la madre de Nerón es asesinada. Y de hecho es Nerón quien la asesina. Nerón mata a su propia madre y Popea le dice que bueno, tenías que matar a tu propia madre porque estaba conspirando contra ti, Nerón, le dice Popea Sabina. Nerón la invitó a un barco con la intención de reconciliarse con ella. Estamos hablando de Agripina. Pero lo que Agripina no sabía es que Nerón quería hundir el barco con ella. Agripina, la madre de Nerón, se dio cuenta de esto y huyó nadando. Nerón aprovechó esto y acusó a Agripina de conspirar contra él. Esto calzó perfectamente con el oráculo, donde Agripina preguntó si su hijo sería emperador. Los arúspices le dijeron que sí, pero que su madre tendría que morir, a lo que Agripina dijo, con tal que reine. En el año 62, Burro muere, probablemente envenenado, y Séneca sabía que ya no podría seguir gobernando. Pidió su retiro de la vida pública nuevamente para luego dedicarse a sus trabajos filosóficos. Sin embargo, Nerón comenzó a desprenderse de las ideas del filósofo y empezó a seguir a Publio Silio Rufo, quien solo sería la destitución de Séneca. En esos tiempos, Séneca era una figura notable y con mucha influencia, incluso más que el propio Nerón. Los aristócratas y toda la clase alta de Roma estaban molestas con la dirección que llevaba el imperio. Todos veían a Séneca como el culpable, pues era el mismísimo consejero político de Nerón, por lo que los enemigos de Séneca comenzaron a conspirar contra él. Séneca fue acusado inmediatamente de haberse acostado con la madre de Nerón, con Agripina, lo cual era absurdo, y de otras cosas que empezaron a desprestigiar al filósofo. Trataron de envenenarlo numerosas veces, pero siendo que Séneca comía solo pan y agua, los venenos nunca pudieron surtir efecto. Finalmente, en el año 65, Séneca fue acusado de estar implicado en la conspiración de Pisón para asesinar a Nerón. Pero nunca hubo prueba de que estuviera implicado, solo sirvió seguramente como un pretexto. Pero este pretexto para Nerón fue la excusa perfecta para asesinarlo. Los secuaces de Nerón pensaban que Séneca se suicidaría al enterarse de la noticia, y en efecto así fue. Séneca sabía que Nerón lo humillaría junto con su familia. Por eso el filósofo se abrió las venas, cortándose las piernas y los brazos, pero al ver que el desangramiento demoraba mucho, Séneca pidió el veneno griego, la cicuta. Sin embargo, este tampoco parecía surtir efecto y finalmente pidió que se le llevara a un baño caliente para que el humo lo matara asfixiado a causa de su propia enfermedad, que recordemos era el asma. Toda su familia restante se suicidó al conocer el carácter malvado que había adquirido el emperador. Y ese fue, ¿no es cierto?, el fin de nuestro filósofo Séneca. Ciertamente la vida de Séneca no estuvo exenta de muchas contradicciones. En sus escritos veremos que Séneca abraza la pobreza, pues lo más importante es estar bien consigo mismo sin bienes materiales. Sin embargo, fue el mismo Séneca quien vivió de la manera contraria, teniendo muchas riquezas. Fue influenciado siempre por religiones exóticas, quizás a causa de que vivió en Egipto y luego en Roma. Séneca fue vegetariano y lo tomó como una forma de vida saludable y acorde con los principios estoicos, donde un hombre no hace, ¿no es cierto?, más de lo necesario. Y si lo necesario es natural, pues entonces aún mejor. No obstante, hay que pensar que el filósofo nunca dice en sus escritos que siga sus modos de ver la vida. Él solo habla de la virtud en general. Lamentablemente sus amigos tomaban esto como una contradicción y empezaron a despreciarlo. Bueno, también hay que ver una cosa ahí, chiquillos. Séneca era bastante estoico, de eso no hay duda.
De hecho, hay un capítulo en la vida de Séneca donde él, bueno, claro, como dijimos, él estaba colmado de riquezas, él tenía, ¿no es cierto?, personas, tenía esclavos que lo ayudaban, y claro, él venía llegando a su casa y vio que había un banquete enorme, y Séneca en ese momento ordena que todo ese banquete se lo coman los esclavos, o se lo coma cualquier persona, ¿no es cierto? Cualquier persona que estuviera ahí en la casa, o que por último regalaran la comida. Y es ahí donde Séneca se transforma en estoico, ¿no es cierto? Y ve que hay que vivir de lo justo y necesario. ¿Y qué era lo justo y necesario para Séneca? Agua y pan. Agua y pan. Eso era lo único necesario. Es decir, partió, ¿no es cierto?, de tener muchas riquezas, después a vivir de manera más estoica. Al principio, de hecho, hay estatuas de Séneca donde se le ve un poquito gordito, ¿no? Se le ve un poquito gordito, y después hay otras estatuas, ¿no es cierto?, donde ya se le ve más flaco. Y ese seguramente son sus últimos periodos, ¿no? Séneca, claro, abraza el estoicismo y le jugó a favor, ¿no? O sea, cuando lo quisieron envenenar, no pudieron, porque lo único que tomaba Séneca era agua y comía pan. Entonces, cuando conspiraron contra él, cuando quisieron envenenarlo, obviamente iba a ser muy obvio que lo estaban envenenando, porque cuando el veneno caía al agua, se notaba que había veneno, que estaba ponzoñosa el agua. Con el pan era muy difícil, ¿no es cierto? O sea, el veneno no surtía efecto en el pan. ¿Se dan cuenta? Ese estilo austero que tenía Séneca cuando prueba, ¿no es cierto?, cuando decide tener una dieta de pan y agua, lo ayudó finalmente. Lo ayudó. A través de la historia, una propaganda de desprestigio se ha hecho contra Séneca. No obstante, su influencia de cómo llevar el gobierno fueron claves para algunos emperadores de Roma. Se decía que su obra era profundamente cristiana y que nunca lo revelaría por el problema que tenían los romanos contra los cristianos sobre el paganismo y el monoteísmo. Recordemos que en Roma se creía en el politeísmo, ¿no es cierto? Se creía en más de un dios, y el cristianismo sería un obstáculo, ¿no es cierto?, porque es monoteísta. Se decía que incluso conocía a San Pablo, pero esta información no es confirmada, pero se dice que conoció a San Pablo. Su obra moral y filosófica fue estudiada por San Agustín, San Jerónimo, Antonino, Boecio, quien usó sus consolaciones antes de su muerte en prisión, Erasmo de Róterdam y muchos otros intelectuales de la Edad Media, así como también a los filósofos modernos como Jean-Jacques Rousseau, Montaigne y Calvin. Las obras de Séneca se dividen fundamentalmente en tres aspectos: las consolaciones, la filosofía y las tragedias, que, vuelvo a decir, no las vamos a ver las tragedias en este blog de filosofía, ¿no? La filosofía de Séneca es más bien de orden moralista y estoica, mientras que fue uno de los primeros en realizar este género de consolaciones que fueron dirigidas a su tía Marcia, a su madre Elvia y a un liberto del emperador Claudio que se llamaba Polibio. También hay otras cartas morales, bastantes, son creo que como 12 o 20 parece, cartas morales a Lucilio, que también son un conjunto de epístolas estoicas para Lucilio el Menor. Nosotros vamos a ver en el blog su obra filosófica, no vamos a ver su obra de consolaciones, ni tampoco las cartas, sino que solamente vamos a ver su obra filosófica, como será sobre la ira, la serenidad del alma, brevedad de la vida, la firmeza del sabio, clemencia, felicidad, beneficios, el ocio, providencia, etc. ¿Ya? Así que vamos a tratar, ¿no es cierto?, el tema de Séneca, su filosofía, y vamos a tratarlo de la manera más formal y seria posible. Bueno, chicos, y eso ha sido todo. Muchas gracias por escuchar este podcast. Den like, comenten, suscríbanse, compartan, accedan al blog que está en la descripción del video. Muchas gracias, que estén bien.